Bien, bueno, pasamos de contrato, ¿les parece? A contrato de transporte. Acá vamos saltando de una cosa a la otra, parece. Contrato de transporte. Fíjense que, y les puse ahí 3 palabritas para que lo obtengamos y que empecemos a relacionar, porque lo importante de tener los conceptos de los contratos es que podamos relacionarlos con otros institutos que ya fuimos viendo o que vamos a ver en breve, ¿sí? Entonces, hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista o porteador se obliga a trasladar, que traslada personas o cosas de un lugar a otro, y la otra llamada pasajero o cargador se obliga a pagar un precio o flete, ¿sí? Y tienen destacadas las palabritas a tener en cuenta en el contrato de transporte, bien conocido por todos nosotros, en el cual creo que no hacen falta demasiadas aclaraciones. Tengamos en cuenta que el transporte puede ser por agua, por tierra o por aire, y sí tengan en cuenta que existe una ley que se llama, que se sancionó, una ley que se llama Ley de Transporte Multimodal, cuando vamos a hacer un mix entre transporte tierra más agua más aire, si se quiere, para llevar algo de un punto a otro del mundo. Y si es a través de transporte multimodal, no vamos a estar aplicando el Código Civil y Comercial, sino que vamos a estar aplicando la ley especial, que es Ley de Transporte Multimodal. Lo tienen eso mencionado en la bibliografía, pero se los destaco acá. Y estas 3 palabritas, ¿no? O estos 3 elementos, instrumentos: carta de porte, conocimiento de embarque y guía. Se lo puse acá en el Power para que cuando lo estudien lo puedan relacionar, como yo bien les decía. Esto creo que cuando vimos, ya me estoy tratando de pensar cuándo lo mencionamos, igual lo vamos a mencionar cuando veamos títulos. Estos 3 son títulos, como les decía, títulos valores, que acreditan la titularidad de la mercadería en diferentes, depende cuál sea el medio de transporte. Si es a través de por tierra, es una carta de porte. Transporte por tierra, vamos a tener carta de porte. Si tenemos transporte a través del agua, vamos a tener un conocimiento de embarque. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos derecho marítimo. Y cuando vimos agente marítimo, lo deben haber visto. Y guía, si es por aire. Si el transporte es por aire, el papel que dice de quién es esa mercadería es la guía. Además de decir de quién es esa mercadería, dice qué es, de qué mercadería se trata, cuánto pesa, cuáles son las características, todo lo que sea necesario para identificarla, y además quién es el propietario. Porque imagínense al camionero que está transportando mercadería desde Jujuy hasta Buenos Aires, lo paran en la ruta y le dicen, ¿esto de quién es? Entonces tiene la carta de porte para decir, esto acá me lo entregó. Aparte es constancia de entrega de la mercadería. Te entrego la mercadería, tenés la carta de porte que acredita. Cuando él llegue, va a entregar la mercadería y la carta de porte. Esto más que nada para que veamos cuáles son los instrumentos que juegan en este transporte y los tengan relacionados, cuando después lo veamos en títulos, se vuelva a relacionar con el contrato de transporte. ¿Sí? Dudas. Dudas. Contrato de transporte, tengan en cuenta, por supuesto, que cuando nos subimos a un colectivo, ¿sí? Si bien es un contrato de transporte para trasladar personas, ¿sí? Ahí también ingresa el derecho administrativo por ser un servicio público, ¿sí? Un servicio que se presta un servicio público. Hola, buen día. Buen día, Doc, ¿cómo va? Bien, bien. Voy a meter un bocadillo acá. Dale. Quiero aclarar que lo que con toda precisión está diciendo la profesora Martinelli es tal cual, pero Menos esto es mal. en un lenguaje jurídico puro. ¿Esto qué significa? Que cuando esto lo vean en la realidad, ¿no? Cuando aparece en la realidad, los nombres pueden aparecer alterados o con otras descripciones. Son ustedes los que tienen que entender esto. Por ejemplo, lo correcto es que el transporte terrestre se llame
carta de porte y segundo ejemplar de la carta de porte, creo que es el otro, sí. que está en el 1981, segundo ejemplar, pero nada impide que alguien le dé el nombre de guía de transporte. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades, esto digo para que presten atención, hay muchas entidades de tipo sanitario, controles sanitarios, lo que tiene que ver con, es decir, el Código Civil y Comercial lo que regula son los comportamientos de las personas entre sí. Es un marco de comportamiento de las personas entre sí. Pero a su vez, cada actividad, ¿no? Como se señala al comienzo, y la actividad mercantil recibe múltiples regulaciones. Por ejemplo, como trataba de explicar ayer en contratos, ¿no? Es decir, tengo regulaciones del poder municipal. El poder municipal es quien ejerce una suerte de poder de policía, que no me lo tengo que confundir con la policía federal o provincial. Es un poder de policía, es un poder de contralor, por ejemplo, sanitario. Entonces, y que ese tiene distintas esferas. Entonces puede ser que SENASA, que es el Servicio Nacional de lo que tiene que ver con el transporte de sustancias alimenticias, determina que cuando se traslada mercadería de un lugar a otro, aparte de, ¿no?, cierto tipo de documentación, hay que llevar lo que serían documentos esenciales con un detalle puntual. Es más, esto hoy hasta se digitaliza. Cuando se va a trasladar mercadería, que una empresa va a trasladar alimentos, digitaliza, pide el permiso, se entera todo el mundo, e inclusive tenemos controles sanitarios. O sea, que esto, cuando se está explicando esto, que quede claro que esto es la base y la terminología jurídica. No piensen que con esto se agota el tema, ¿correcto? Fundamentalmente el transporte, como bien señalaba recién la profesora Martinelli, el cumplimiento de normas de servicio público, de que el servicio se tiene que brindar de esto, como que tiene un montón de regulaciones más que no las vemos en este momento porque solo vemos lo que tiene que ver con el comportamiento entre personas, ¿sí? Lo mismo en derecho de la navegación, que yo le digo conocimiento, que yo y en este momento ahora no me puedo acordar cómo se le dice No, en la quería hacerla práctica. como decía Ignacio, pero no me puedo acordar. Lo No, tengo no, anotado. ya me va a salir, Sí, pero técnicamente como si fuera una suerte de el notify, es decir, sí. que en la jerga tiene otra descripción, que es el que indica quién es el titular de la mercadería, ¿correcto? Es decir, lo van a encontrar de otra manera. Lo mismo que la guía, a veces lo van a encontrar como pasaje en derecho aeronáutico. El pasaje es eso que ustedes le presentan, perdón, lo que antes presentábamos cuando embarcábamos, ahora ya no lo presentamos, pues todo virtual. Ujú. ¿Correcto? Cuando embarcábamos. Qué tiempos aquellos que nos podíamos subir a un avión. Pero bueno, esos comentarios. Nada más que ese bocadillo. Gracias, Doc. Y no, Así que, y también la palabra guía, que vos bien decías que aparece, como si no hay carta de porte, segundo ejemplar, o guía, también lo dice el Código Civil y Comercial, que yo ayer repasando el tema, vi la palabrita guía, está en el artículo 1300, que habla, si no hay si no hay conocimiento de marca, si no hay carta de porte, pide una guía. Que dije, mirá la palabrita guía acá, que no es aeronáutico, siempre la relacionaba con aeronáutico. por eso uno a veces le Claro. da una automaticidad, un encuadre que en la realidad hay que tener la mente muy abierta y prestar atención, porque además cada rubro, vuelvo a repetir, no es lo mismo el transporte de ganado no es lo mismo el transporte de ganado en pie, ¿no es cierto?, que el transporte de sustancias alimenticias, y no es lo mismo cruzar, creo que es la barrera sanitaria del no me acuerdo cuánto, ¿no es cierto? Creo que está en el Río Negro, cuando ustedes cruzan, que van para el sur, la doctora Busnadiego nos puede ilustrar, cuando van para el sur hay un control sanitario donde, es más, si uno va en vehículo, pasa por acá que nos tenés que pagar tanto porque te vamos a desinfectar el auto, ¿no? Rocían, Desinfectan sí. las ruedas del auto. Entonces son controles donde se somete todo de regulación administrativa y poder de policía, ¿correcto? Por eso insistimos. Lo mismo que en transporte van a ver el container, un montón de figuras más. Pero bueno, ese bocadillo para bajarlo a la realidad, ¿sí?